conexión tiene con el Evangelio? ¿Cómo este pasaje que estoy estudiando se conecta con la historia de la redención en Cristo Jesús? ¿Cómo puedo yo tener esa visión de la obra de Cristo a través de esto que estoy leyendo en cualquiera que sea el capítulo? Y uno de los principios que creo que tiene que ser permanente en tu corazón es saber que toda la Biblia habla de Cristo. Es decir, tú vas a encontrar una conexión con el Evangelio en cada página de este libro. En cuarto lugar, preguntamos, ¿qué deberes me ordena este texto? Y estuvimos viendo que estos deberes vienen a veces de manera explícita en forma de mandamientos, o también lo podemos ver a través del ejemplo, ya sea positivo o el ejemplo negativo para hacer contraste de los personajes que aparecen en las narraciones de la Escritura. Poníamos el caso, por ejemplo, de cuando el pueblo de Israel no hizo lo que tenía que hacer delante de los ojos de Dios. ¿Cuál debería ser el deber para mí? Hacer lo que el pueblo no hizo. Obedecer, ser fiel, no quejarse, no murmurar, etc. Siempre vamos a encontrar cosas que hacer y cosas que no hacer, ¿verdad? Incluso en las prohibiciones siempre también son importantes tenerlas allí. Y luego de meditar en todas estas cosas, la última pregunta, que creo que serviría como una especie de conclusión y resumen, incluso esta respuesta, la respuesta a esta pregunta, viene a convertirse como la gran conclusión de tu reflexión. Has conocido a Dios, has contemplado a Cristo, ahora conoces cuál es su voluntad. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo eso que acabas de conocer te llena de esperanza? Y es lo que vamos a considerar en este pasaje. Para empezar, ¿cómo obtenemos esperanza en la Biblia? O más bien, ¿cómo es que un cristiano obtiene esperanza? ¿Cómo somos nosotros llenos de esperanza? Y este es un versículo que usted debe, ese es tu deber de hoy, el deber de esta clase. Debes memorizar Romanos 15:4. Romanos 15:4. Es tarea de memorizar para hoy. No está difícil, está corto y tiene un principio de vida espiritual muy importante. Dice así: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, ¿cuál fue ese propósito? Es para nuestra enseñanza. ¿De qué está hablando Pablo en aquello que fue escrito en tiempos pasados? ¿Será que Pablo estaba hablando de los libros de los filósofos y de los historiadores, el libro de la historia antigua? No, está hablando de la Escritura, del Antiguo Testamento de manera específica. Todas estos testimonios, todo lo que quedó escrito y que fue inspirado por Dios, tiene un propósito y es enseñarnos. Ya vimos en las preguntas anteriores qué es lo que nos enseña la Escritura. Nos ayuda a conocer a Dios. Nos alcanza, dice el texto al final, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo que viene ¿de dónde? De las Escrituras, es decir, lo que el Señor escribió para nuestra enseñanza, tengamos esperanza. Fíjate cómo en la medida en que tú lees la Biblia, si lo estás haciendo guiado por el Espíritu Santo, tu corazón va a ser ministrado con consuelo y paciencia. Consuelo y paciencia para que tengas esperanza. Es decir, la esperanza es el resultado de un buen estudio de las Escrituras. ¿Sí te das cuenta de lo importante que es este principio? Estudiar las Escrituras no es simplemente para yo conocer más teología. Ahora tengo información teológica que puedo decir a mis amigos, mira, ya yo conozco esta doctrina. O mira, ya yo conozco esta historia. O ya yo conozco este mandamiento. O ya yo conozco este pasaje. O ya yo puedo entender estas cosas. Se trata de que nuestro corazón tenga esperanza. Esperanza. ¿Por qué cree usted? Y fíjate las palabras claves aquí. Paciencia, consuelo, que resulta en
esperanza. Pregunto, ¿por qué el cristiano, cada vez que se acerca a las Escrituras, va a recibir esperanza de parte de Dios? ¿Por qué necesitamos esperanza? Muy bien, es que no hay un día en que no estemos luchando. Esa es una buena respuesta, Betty, porque no solo estamos luchando contra la corriente de este mundo, que ya en sí es afanoso, deja el corazón lleno de fatiga, sino que también estamos batallando con el impulso pecaminoso de nuestro corazón. Eso desanima. Ver la injusticia a nuestro alrededor desanima. Ver el pecado de las personas, ver cómo está este mundo en esa condición caída en la que se encuentra, desanima. Es como leer Eclesiastés y terminar diciendo, oye, sí, si al final todo es humo. Exacto, el hombre sin Dios no tiene esperanza. No tiene esperanza. Por eso la reflexión de Eclesiastés es, nada tiene sentido en este mundo. Todo es vanidad. Es un correr detrás del viento. Todo es un arduo trabajo que no deja ningún fruto debajo del sol. Sin Dios, la vida en este mundo es desesperanzadora. Por eso es normal que la gente sufra de depresión. Es normal que la gente sufra de ansiedad en este mundo. Inclusive el cristiano va a lidiar con estas cosas. Pero fíjate, cuando Jesús en el Sermón del Monte enseña acerca de cómo lidiar con estas cosas, le dice al pueblo, le dice a sus discípulos, a los cristianos que están recibiendo este mensaje, ustedes deben de entender que cada día trae su propio afán o su propio mal. Bástale cada día su propio afán. ¿En qué debemos dedicarnos nosotros en este mundo? ¿A los afanes de este mundo? A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Pablo, haciendo un eco de estas palabras en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, él les dice, regocíjense y por nada estén afanosos. Por nada en este mundo estén afanosos. Antes bien sean conocidas sus súplicas, sus peticiones, sus oraciones delante de Dios. ¿Y qué resulta de esa búsqueda de Dios? La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones en Cristo Jesús. Hermanos, cuando tenemos un encuentro con la Escritura, el resultado es paciencia, consuelo y una esperanza viva que viene al corazón. Por eso, hermanos, y esto es cuestión de fe, porque yo sé que hay cristianos y Cristo lo enseñó así porque iba a pasar así, y es normal que en este mundo los cristianos luchemos contra la ansiedad, contra la preocupación, contra la depresión, porque este mundo es desesperanzador. Cuando tengas tristeza, cuando te sientas en depresión, si tú estás luchando con depresión, recuerda que hay un medicamento efectivo: pasar tiempo en la palabra de Dios. Pasar tiempo. Y tú dirás, pero es que a veces no es suficiente, pastor, a veces necesito otras cosas. No, lo que necesitas es fe. La misma fe que por ahí le llegó a Naamán cuando le dijeron, mira, tienes que zambullirte 7 veces. 7 veces en ese río sucio. No, hombre, no creo que eso me quite la lepra. Y muchas veces he tenido que ver hermanos cuando les he animado a buscar a Dios en oración y a leer más la Escritura para lidiar con su propia depresión, decir, leer la Biblia, pastor, leer la Biblia, ya yo leo la Biblia y eso no me quita la depresión. Es que no la estás leyendo bien, porque aquí dice, y fiel es el que lo dijo, que cuando la enseñanza que Dios preservó para ti, tú eres expuesto a esa enseñanza, eso va a producir paciencia, consuelo y esperanza. Esperanza, sí o sí va a producir esperanza. Tienes que creerlo. Así que, ¿cómo obtenemos nosotros esperanza? Pablo en Romanos 15 no es el único lugar en donde dice estas cosas. Fíjate lo que dice el Salmo 119, versículos 49 y 50. Mira la forma de las palabras del salmista. Acuérdate, le está diciendo él a Dios, acuérdate de la palabra dada a tu siervo
en la cual me has hecho esperar. Te pregunto, ¿qué está haciendo Dios en esa primera frase? Me dio la palabra y ¿qué más ha hecho? Me ha hecho esperar en ella. Y fíjate lo que dice después. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. No lo está diciendo solamente Romanos 15. Hermanos, esta es una verdad de las Escrituras. La palabra tiene este efecto vivificador en el corazón de todo creyente. No importan las circunstancias en las que esa persona esté viviendo, la palabra va a sanar, la palabra va a traer vida espiritual a esa persona. Si tú sientes que tu fe está menguando, si tú sientes que las cosas están espiritualmente difíciles o te estás debilitando, hermano, lo que necesitas es acercarte a las palabras que Dios te ha dado, escuchar con atención y esperar en el Señor. En el libro de Lamentaciones, recuerda la reflexión que hace el profeta cuando ve la destrucción que Dios ha hecho en Jerusalén. ¿Qué dice él? Oh, esto está difícil, esto está duro. Él dice eso. Esto es muy duro de ver, pero traigo esto a mi corazón y por eso tengo esperanza. Que las misericordias de Dios nunca se acaban. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Qué trajo el profeta a su corazón para que tenga esperanza? Las promesas de Dios, las palabras de Dios. Aquí cuando dice la palabra en la que tú me has hecho esperar, se está refiriendo precisamente a promesas. Espera en la promesa que yo te he dado. Espera en la promesa que yo les he dado, porque yo la voy a cumplir, porque yo soy fiel. Si yo lo prometí, lo voy a cumplir. Lo voy a cumplir. Fíjate lo que dice el Salmo 130, versículo 5. En la oración que hace el salmista. Espero en el Señor, en Él espera mi alma. ¿Y en qué? Y en su palabra tengo mi esperanza. Mi esperanza. Hermanos, la esperanza del cristiano no está fundamentada en el cambio de gobierno. La esperanza del cristiano no está fundamentada en que las cosas de pronto llega el agua hoy. La esperanza del cristiano no está en eso. La esperanza del cristiano está en lo que Dios te provee por medio de su palabra. Sus promesas son las que deben mantenerte firme aún cuando las cosas se vean difíciles. Y quiero redundar en esto, hermanos. En este mundo es raro que no esté difícil el asunto. Eso no es lo normal. Lo normal es que haya batalla, que haya lucha, que las cosas estén mal, que las cosas vayan mal. Eso es lo normal. No debería de sorprendernos, como dicen los autores en las cartas de Santiago y de Pedro. Mira, la aflicción es normal. Más bien no se pregunten por qué hay aflicción, sino cuál es el propósito de esta aflicción para mi santificación. Y dependiendo de la aflicción, ¿qué esperanza tengo yo en la palabra del Señor para enfrentar esta aflicción? Y es ahí, hermanos, a donde los quiero llevar. Cada mañana tú te vas a hacer de un arsenal de promesas de Dios para esperar en Él. En cada pasaje de las Escrituras, Él nos ha provisto suficiente material para que tengamos esperanza. Porque estos salmos nos están diciendo, solamente en el Pentateuco tenemos esperanza. Solamente en lo revelado en los salmos tenemos esperanza. Hermanos, en cada página de la Escritura hay esperanza por una sola razón. Porque en cada página de la Escritura vamos a conocer a Cristo. Hay esperanza. Hay esperanza disponible para nosotros. La conclusión es entonces, ¿cómo obtenemos esperanza los cristianos? La esperanza cristiana no es emocional ni optimista por naturaleza. No lo es. Sino que más bien la esperanza cristiana, ¿cómo es? Bíblica, objetiva, fundada en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hecho y lo que ha prometido cumplir.
Él es fiel. En eso debemos fundamentar nuestra esperanza, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hecho. No en lo que las personas dicen, no en lo que los hombres puedan hacer, en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha hecho. Independientemente de las circunstancias, su palabra siempre va a traer esperanza. Me gustaría que hiciéramos este ejercicio, tomarnos quizás la participación de 2 o 3. ¿Qué esperanza o qué promesa más bien ha traído Dios a tu vida en tu caminar como cristiano que tú dices, esa promesa entiendo que Dios la ha dado a su pueblo y en esa promesa tengo esperanza? Recordemos algunos textos de la Biblia que nos dan promesas de Dios. Mateo 28:20. Aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Esa es una promesa gloriosa, gloriosa. Y si me siento solo y el Señor trae esa promesa a mi corazón, ¿qué debe producir eso? Esperanza, porque si la creo, no estoy solo. Cristo está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es importante. ¿Qué otra promesa recuerdan ustedes? Juan 13, ¿verdad? Él, sabiendo que iba al Padre, los amó y los amó hasta el fin. Muy bien, madre, que Él venció al mundo. Él dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Eso es una preciosa promesa. Bueno, Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Romanos 8:13. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Romanos 8:28. Mas a todos los que aman a Dios, las cosas obran para bien, conforme a sus propósitos. Bueno, el justo por la fe vivirá, está en Romanos 1:17, Hebreos 10, también está esa misma promesa, el justo por la fe vivirá. Ahí está también en el versículo, creo que es el 32, el que ni los ángeles, nada de lo creado podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Habacuc 3 también está, mas el justo por fe vivirá. Sí, Señor. Primera de Juan, capítulo 1, cuando dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Oh, hermanos, esa es una promesa que hay que abrazar. Primera de Juan 2 es donde dice, y si alguno ha pecado, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo y el que puede justificar. Fíjate cómo la Escritura está llena de promesas. Aunque han dicho muchas promesas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también hay muchas promesas. Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. Una promesa preciosa en Génesis 3. El hijo de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y eso es glorioso. En él, en el hijo de la mujer, que es hijo de Abraham, también serían bendecidas todas las naciones de la tierra. La promesa dada a David, un descendiente de David sería rey por siempre. Rey por siempre. Tenemos un rey eterno. Que Dios habitará con nosotros. Esa promesa corre desde el Antiguo Testamento. Eso no está solamente en Apocalipsis 21. Eso corre por todo el Antiguo Testamento cuando Dios dice, y ustedes serán mi pueblo. Eso no es como, depende de ustedes. Si ustedes lo hacen bien, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. No, esa es una promesa. Él está diciendo, va a llegar el día en que ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es seguro, seguro. Eso no lo mueve nadie. Entonces, fíjate cómo estas cosas nos ayudan a perseverar en medio de la enfermedad. ¿Qué promesa de Dios podemos traer en medio de las dificultades como una enfermedad? ¿Cómo Dios puede consolarnos a nosotros? Que resucitaremos y tendremos, Dios enjugará cada lágrima. Que las aflicciones de este mundo no se comparan con la gloria que viene. Pero también Él promete sanar, como en el Salmo 103, que Él dice... bendice alma mía al Señor, bendiga en sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias, sí. Y eso es importante, porque tú dirás, bueno, pero yo llevo esperando el cumplimiento de esa promesa toda mi vida, ya quizás estoy viejo y todavía estoy enfermo y sigo luchando con lo mismo. Espera, porque va a llegar el día en que esa enfermedad y ese dolor desaparecerá. Desaparecerá.
para siempre. Toda dolencia, toda aflicción, toda enfermedad desaparecerá. La muerte misma será absorbida. Va a desaparecer. Eso es seguro porque Él lo dijo. Él lo dijo. Ahora, que no te sane enseguida, bueno, eso ya es soberanía de Dios, ¿verdad, Kike? Eso ya es, Dios es soberano. Bien, entonces, ese es el principio bíblico, ¿no? El principio espiritual. Acercarme a la Escritura va a traer esperanza y yo debo atesorar sus promesas para mi vida. Ahora, cuando estamos leyendo en nuestro tiempo devocional, ya estamos en la última pregunta y quizás ya estás pensando en que tienes que lavar, que tienes que hacer un oficio, que tienes que salir rápido a hacer una diligencia, porque eso pasa. Ya tú estás escribiendo el último deber y tú dices esperanza y ya estás pensando, tengo que llamar, tengo que hacer esta diligencia. Quizá, quiero que de aquí en adelante, ese es un mango, quiero que de aquí en adelante, hermano, calles esa voz de tu mente y le digas a tu corazón, calma, que viene lo más importante. Viene a escribir la esperanza y no solo eso, así que carne, te aguantas porque después voy a orar con esto. Así que deja de pensar en esas cosas. Todavía no es tiempo de pensar en esas cosas. Porque siento que a veces la esperanza es como que a lo que menos le dedicamos tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es que una vez que he hecho mi devocional, he leído el pasaje quizás 1 o 2 o 3 veces y he revisado qué atributos, qué títulos, qué dice acerca de Dios, cómo se conecta con el Evangelio, y vi algunos tipos, vi algunas reflexiones importantes acerca del Evangelio que me llevaron a mirar los deberes con esperanza, porque ahora puedo cumplir esos deberes, ¿verdad? Y cuando tú digas que la cosa está muy difícil, recuerda que la esperanza es que por el Evangelio tú puedes cumplir esos deberes y eso es suficiente esperanza. Pero en las Escrituras aparecen promesas explícitas que nos ayudan a tener esperanza. Entonces, lo primero que yo voy a buscar en mi Biblia, cuando ya termino de hacer mi reflexión, ¿qué versículo puedo resaltar como una promesa explícita para el pueblo de Dios? Y fíjate que yo puse ahí para su pueblo. Porque yo recuerdo que alguna vez una persona bien intencionada me decía que Dios le dio una promesa. Y yo quería escuchar ¿qué promesa te dio Dios? No, el Señor me prometió que todo lugar en donde la planta de mi pie pisare, el Señor me lo había dado. Sí, porque esa es una promesa explícita. Yo le dije, ahí te estás perdiendo, por irte por las ramas, te estás perdiendo de la promesa más preciosa que hay en Josué 1. Y es que si no te apartas, ni a diestra ni a siniestra, el Señor iba a estar contigo. Esa es una mejor promesa que pensar en que tú eres Josué hoy y que voy a pisar este carro porque lo que mi pie pisare. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esas interpretaciones raras, porque esa promesa fue dada a Josué una vez y no más. Porque usted no vio a Cristo diciendo, yo reclamo ahora esta viña para mí, esta huerta la reclamo ahora. No, usted no lo ve a él haciendo eso. Usted no ve a los apóstoles diciendo, ahora este edificio para hacer una iglesia lo reclamo en el nombre de Jesús. Usted no ve eso suceder. Y esa no es una promesa. Esa no es una promesa. Dios hizo promesas a su pueblo. Hemos citado aquí varias de ellas. Y tú tienes que aprender a discernir con sobriedad, entendiendo el contexto en el que se está hablando, qué cosas sí son promesas para nosotros. Siempre que Dios se dirige a su pueblo, allí hay una promesa para nosotros. Hay una promesa para nosotros. Hace poco recuerdo que una hermana puso, Malca, recuerdo que fue una de las cosas que le apunté cuando nos compartió su de ese día. Decía, bueno, la esperanza que este texto me deja es que si obedezco las palabras del Señor, Él me bendecirá. Y sí es cierto que eso va a suceder así, pero el problema es que nadie puede obedecer por sus propias fuerzas a Dios. Por eso Jesús les dijo a los maestros, bueno, si ustedes cumplen toda la ley todos los días de su vida, bueno, el Señor les recompensará, inténtenlo.
Vayan, háganlo. No dieron, porque nadie da. ¿Cuál debe ser entonces al mirar yo cuando Dios le prometió a Israel, si ustedes guardan este pacto y permanecen fiel a mis palabras, yo los bendeciré? ¿Cómo puedo yo mirar eso con una esperanza? ¿Cómo puedo mirar yo eso con esperanza? Que Él mismo había de proveer la manera en que nosotros nos íbamos a subordinar a su voluntad, dándonos su espíritu y un corazón nuevo. Exacto. Aunque no está ahí directamente, cuando tú miras ese texto y te miras a ti, tú dices, no, definitivamente a mí Dios nunca me va a bendecir. ¿Por qué? Porque yo no puedo obedecer esas cosas. Yo no sé si usted ha leído un poquito de la biografía de Martín Lutero. Él decía algo como, odio estas cosas porque me hacen pensar en mi incapacidad antes de convertirse. Él decía, es que yo leo la ley de Dios y me siento mal. No hallo la forma de poder cumplir estas cosas. La ley de Dios me está matando, literalmente me está matando porque yo no puedo hacer nada de lo que la Escritura me dice. Cuando él se convierte al Señor y entiende ese Romanos 1:17, más el justo por fe vivirá, eso él dice, se abrió el cielo delante de mis ojos. ¿Por qué? Porque sí puedo hacerlo. ¿Qué necesito? Fe en Cristo Jesús. Y esa es la esperanza, en que lo que yo no podía hacer, por medio de la fe, por medio de la obra de Cristo en mí, Él lo ha hecho posible. Ahora, a veces encontramos el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo veo una preciosa promesa, nada me faltará. Él va a suplir todas las necesidades de mi alma en este mundo porque Él es un buen pastor. Esa es una promesa para mí. Pero a veces no aparecen. A veces estamos en capítulos en donde tú dices, caramba, ¿cómo veo yo este capítulo con esperanza? A veces no aparece de manera explícita, pero la podemos ver de manera implícita a través de una realidad favorable que Dios garantiza para su pueblo. Una realidad favorable que Dios garantiza para su pueblo. Quizás el capítulo de hoy se trató de una narración de cuando Dios disciplinó a su pueblo. ¿Cuál es la realidad favorable de Dios para su pueblo en ese pasaje? Hace poco estuvimos leyendo algunas de estas cosas. Dios disciplinando a su pueblo. ¿Cómo trae eso esperanza a mí? Él cuida de nosotros. Un amor paternal, porque el padre que ama a sus hijos lo corrige, lo disciplina. Dios disciplinando a su pueblo me recuerda de que Él me ama tanto que me disciplina y me corrige cuando yo estoy haciendo las cosas que no están bien. Quizás tú digas, caramba, pero eso no es tan... Sí lo es, porque te está asegurando el amor de Dios. Él te está transformando. Hebreos 12 dice que ninguna disciplina al tiempo presente se ve como un asunto en el cual me puedo alegrar, pero el fruto de justicia que eso deja, eso sí produce gozo, eso sí produce esperanza. Ahí hay una realidad favorable para mí, como parte de su pueblo, como parte de su pueblo. Ahora, a veces, ni de manera explícita ni de manera implícita vemos una promesa, o es difícil que podamos observar una promesa. Cuando eso sucede así, usted lo que va a hacer es mirar lo que has estudiado ya. No es que vas a hacer, ojo con esto, no es que vas a hacer esto así tal cual como yo te lo estoy diciendo. Tengo que buscar una promesa explícita. Ahora tengo que buscar una promesa implícita. Ahora tengo que buscar... No. Te estoy diciendo, te vas a encontrar con promesas explícitas. Pero en caso de que no haya una promesa explícita, entonces la vas a buscar de manera implícita en una realidad favorable que Dios garantiza para su pueblo en lo que acabas de leer. Ahora, en caso de que eso tampoco te ayude mucho a encontrar esperanza en el texto que estás leyendo, mira lo que acabas de escribir acerca de Dios. Mira lo que acabas de escribir acerca del Evangelio y mira cómo eso te capacita para cumplir los deberes. Si has contemplado el Evangelio, has contemplado esperanza. Muchas veces la esperanza viene de aquello que conecta con el Evangelio en ese capítulo. Recuerdo que, no estoy seguro si es en el último capítulo del libro de Crónicas,
que recordaba que decía cómo Babilonia se llevó a toda Jerusalén, ¿verdad? Y fueron cautivos y todo el asunto. Y tú dices, caramba, eso fue un desastre total. La ciudad destruida, el templo destruido, muchos fueron asesinados, otros tuvieron que salir huyendo, otros fueron esclavizados. Tú dices, ¿cómo tengo yo esperanza allí? Bueno, en ese capítulo hay dos razones para tener esperanza. Uno, que el linaje del Mesías fue preservado y Dios puso gracia sobre el descendiente de David que fue llevado a Babilonia. Ahí hay esperanza. ¿Por qué? Porque ahí viene la raíz de David. La promesa del Mesías se cumple allí. Pero no solo eso, también dice que pasado el tiempo, Dios despertó en Ciro, su siervo, él despertó su espíritu para que cumpliera el propósito que Dios tenía de regresar al pueblo a la tierra que le había dado. Ahí hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios sigue moviendo los hilos de la historia para cumplir su promesa. ¿Cuál? El Mesías que habría de venir. El Mesías que habría de venir. Entonces, a veces es difícil, pero cuando nosotros vemos que hay una realidad favorable de Dios para su pueblo, o miramos la conexión en el Evangelio, definitivamente de allí va a venir esperanza para nosotros. Y eso es lo que vas a escribir, una reflexión de cómo el estudio de este capítulo ha traído esperanza a tu corazón. Y lo vas a escribir en una frase corta, breve. Yo sé que a algunos nos cuesta ser breves, pero el ejercicio te va a ayudar. Daniel 3, esa es una historia súper famosa y quizás tú ahí no vas a encontrar una promesa explícita, ¿o sí? ¿Sí encontraron una promesa explícita? Sí, listo. ¿Cuál fue? 17, ¿qué dice? Puede que Dios no lo haga, no te libre del horno ardiente, pero aún así Él sigue siendo Dios, sigue siendo tu Dios. Muy bien, esa es una promesa explícita. ¿Qué otra cosa encontraron allí en Daniel 3? ¿Qué otra promesa ven ustedes allí? Dios siempre, escuchen esto, va a vindicar a sus siervos. Siempre. Siempre. No, pero se murieron. No importa. Lo va a hacer. Y va a defender y a vengar a los enemigos de sus siervos. Que Él está con nosotros aún en el horno de fuego. Su presencia, aunque a veces no lo veamos físicamente, Él está con nosotros aún en el horno de la aflicción. Oye, excelente eso, bonito ese pensamiento. Muy bien. Esteban estaba muriendo y él pudo ver a Dios en medio de su aflicción. Esas son promesas preciosas. ¿Quiénes hicieron Tito 3? ¿Qué promesas encontraron? 7 dice, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Muy bien. Es decir, lo que Dios hizo nos trae esperanza en la herencia que Él ya ha garantizado para nosotros. Si todo ese texto es esperanzador, ¿qué otra realidad ven allí? Nuestra condición antes de recibir esa esperanza y promesa es que definitivamente no tenemos derecho a ser herederos. Estamos extraviados, somos esclavos del deleite, necios, desobedientes. Esa es nuestra verdadera condición, pero Cristo nos lava a través del Espíritu Santo y nos hace herederos por su muerte, su sacrificio. Ahora, si Cristo lo hizo con nosotros que vivíamos así, ¿será que hay algo difícil para Dios en cuanto a salvar a otras personas? Eso debería darnos esperanza para seguir orando por nuestros familiares, ¿verdad? Que puede que estén en esa condición de oscuridad, de pecado, esclavos. Dios los puede transformar. Dios los puede transformar. Eso también trae esperanza. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, en medio de la red de este. No tenemos mucho sentido, pero no está ahí, Él nos salvó. Muy bien. No se trata de nosotros, sino de lo que Él ha hecho. Ahora, si he creído en Dios, puedo hacer estas cosas. Puedo ocuparme de buenas obras. Podemos dar fruto, eso es esperanzador. Que el Espíritu trabaja en nosotros, eso trae esperanza definitivamente. Salmo 4, Él escucha, muy bien. Él escucha nuestro clamor. Él nos alivia nuestra angustia. Muy bien, muy bien. Eso debería hacer dormir bien a la gente. Todo lo que ellos dijeron es la base que te ayuda a dormir tranquilo.
De verdad. Porque si no tenemos esas promesas, tenemos muchas razones para no dormir tranquilos. Solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Esa es una promesa. Excelente. Vamos a reflexionar y oramos con esto. ¿Qué convicción bíblica has adquirido hoy? Piensa un momento en eso. No solo en los pasajes que estuvimos leyendo, que son esperanza, sino en lo que dice Romanos 15, versículo 4. Que recuerden que es tarea. Y de pronto uno no sabe, la próxima clase el pastor pregunte. Y es bueno memorizar. Esta ya es como más reflexiva. Al mirar todo esto que hemos estudiado, todas estas clases, cómo mirar el texto, qué aprendemos de Dios, cómo se conecta con el Evangelio, cómo mirar los deberes, y que esta secuencia tiene un propósito. Tiene un propósito, o sea, por una razón aparece primero el mirar los atributos o lo que dice acerca de Dios. Hay una razón de la que la contemplación del Evangelio esté justo antes de los mandamientos. Hay una razón de que terminemos considerando la esperanza que tenemos. ¿Cuál dirías tú? No tienen que responder, pero ¿cuál dirías tú que es el objetivo, la meta de nuestra devoción? Piénsalo por un instante, porque si tú puedes responder eso, después de esta clase, hemos cumplido. ¿Cuál es el objetivo de nuestra devoción? Y finalmente, ¿cómo debería terminar al final de nuestro tiempo? ¿Cómo tú deberías terminar? ¿Cómo debería ser tu condición al finalizar tu tiempo a solas con el Señor, meditando en su palabra? ¿Cómo dirías tú que debe terminar todo creyente luego de haber tenido un tiempo a solas con el Señor, considerando su palabra? Y lo más importante, ¿es tu experiencia todos los días? Si no lo es, ¿por qué no? Si tú sabes que es bueno. Si yo sé que exponerme a las palabras de Dios me trae esperanza, ¿por qué no hacerlo todos los días? ¿Por qué no? Si yo sé cómo voy a terminar al final de mi estudio de la palabra, ¿por qué no esforzarme? ¿Por qué no apartarme? ¿Por qué no madrugar si hace falta? ¿Por qué no trasnochar si hace falta? ¿Por qué no esforzarme por ser disciplinado y cada día hacerlo? Si el resultado es tan bueno y si es la voluntad de Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo todos los días?